ya nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 la congresista y vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a conversar evidentemente acerca de la situación de la congresista Cordero, María del Pilar Cordero. Ustedes han iniciado, quiero decir la bancada y el partido en general, entiendo también, dos procedimientos. Uno es la denuncia que usted misma ha hecho frente a la Comisión de Ética para que proceda de oficio prácticamente, y la otra es la expulsión. Expulsión no solamente de la bancada, o de la bancada, no del partido. Nosotros tenemos dos, digamos, dos instancias. Sí. Tenemos la bancada, tiene su propio reglamento y tiene su propio proceso disciplinario, y el partido tiene también para los afiliados al partido. Entonces nosotros hemos iniciado, a instancia del congresista Alegría, una denuncia ante la comisión para lograr la expulsión de la bancada. El partido, a su vez, está haciendo también su procedimiento para luego también concluir con la expulsión del partido. En realidad hay algo más que he olvidado mencionar, es que la han retirado ustedes de todas las comisiones. Sí, hemos presentado hoy día una comunicación. Ella tenía, me parece que 8 comisiones, y la hemos retirado de la comisión permanente, la hemos retirado de la agraria, de la presidencia de la comisión Puyango Tumbes, que es una comisión especial, y también de la Comercio del Consejo Directivo. Y Turismo, Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, del Consejo Directivo, efectivamente. Entonces, uno tiene que suponer que ustedes ya concluyeron que ella es culpable. Nosotros hemos visto, obviamente, lo que todo el Perú ha visto el día de ayer, y sí reconocemos la voz de la congresista, o sea, ella es la que está, digamos, siendo parte de ese diálogo, y creemos de que sí hay una situación grave que digamos, se puede ver de la presentación de ese video, ¿no? Que la comprometería seriamente. Claro, pero usted dice comprometería, todavía lo ponen en potencial. Vamos a hacer los procedimientos que corresponden, y mientras se haga esos procedimientos, ella es separada de las comisiones, ¿no? En realidad... pero sigue yendo al Congreso, puede seguir. Claro, ella sigue siendo congresista, porque no hay ningún tipo de denuncia constitucional, no hay ningún que vendrá, probablemente. Sí. ¿Ustedes también la van a promover? Entiendo que sí. Nosotros vamos a iniciar una denuncia. El hecho de que ustedes mismos estén tomando la iniciativa es un poco como para marcar diferencias y decir nosotros nada tenemos que ver con lo que esta señora, que fue elegida por nuestras listas, haya hecho. Es que en realidad nosotros asumimos la responsabilidad, por supuesto, como bancada, nos avergüenza la situación. Ha sido un hecho realmente lamentable. Es cierto que nosotros no conocíamos absolutamente nada del tema. Había el último día que tuvimos pleno se comentaba algo, y yo le pregunté a ella, no sabía absolutamente nada yo respecto a cuáles eran los cargos que se le imputaban, pero sí habían algunos comentarios en el... ¿Y usted le preguntó y ella negó todo? Le pregunté, le dije, ¿hay algún problema contigo respecto a algún trabajador? Y ella me dijo que no había ningún problema. Le dije, porque entiendo yo que la prensa está preguntando. Y ella señaló que no había absolutamente nada, no hizo ningún comentario al respecto. Y eso fue todo hasta el día domingo, que hemos sido testigos todos del audio. No, pero eso ha sido ahora último, pero la denuncia apareció antes, ¿no? O sea, lo del audio ha sido ahora, pero la denuncia sin el audio, pero con la información, venía de antes. La denuncia fue el día viernes, me parece. Nosotros tuvimos pleno el jueves. Yo le pregunté el jueves porque habían comentarios en el Congreso de que la habían interceptado la prensa preguntándole sobre algún... ¿Y entre el viernes y el domingo no tuvieron ustedes contacto con ella? No, porque la verdad no hemos tenido ningún contacto, ¿no? Yo entiendo que a través de alguna congresista que me comentó que la llamó y que no le contestó. Ahora, claro, esto vuelve a poner sobre el tapete el asunto de cómo se filtran las listas para el Congreso, porque periodo tras periodo y en múltiples bancadas, no solamente en Fuerza Popular,
se produce este episodio de que llegan todos y de repente comienzan a saltar todos los problemas, el mea culpa, se sienten avergonzados los que representan a la bancada y prometen que para la próxima eso no va a ser así, pero lo que ocurre es que llega la próxima y sigue siendo así. Mario, nosotros hemos tenido la bancada más numerosa del Congreso, por lo menos la que se ha mantenido durante todo este tiempo junta, digamos, hemos tenido siempre un trabajo de cercanía a los congresistas. Nosotros hemos hecho trabajos, reuniones de bancada, no solamente... Pero esos son a los congresistas electos. Sí, yo estaba claro, preguntándole por la labor que hace para ver quiénes pueden y quiénes no pueden postular. Te estoy comentando del esfuerzo, de la tarea que nosotros hacemos respecto a conversar de manera constante con los congresistas sobre el comportamiento debido que se debe de tener. La verdad es que yo creo que en esta ocasión se ha hecho un esfuerzo también para hacer un filtro adecuado para elegir a las personas, pero lamentablemente vemos que estas circunstancias se producen a pesar de los esfuerzos anteriores y durante el tiempo en el que los congresistas desempeñan su labor. Nosotros hemos tenido reuniones de bancada en donde periódicamente, inclusive estamos hasta un fin de semana, y en donde no solamente se habla de los planes, no solamente se habla de los proyectos de ley, del trabajo que hacemos como bancada, sino también se habla de la conducta de los congresistas. Entonces, frente a eso, realmente no tenemos más que... O sea, no hay nada que hacer, esto podría volver a ocurrir. Lamentar que esto ocurra, pero creo que las sanciones tienen que ser drásticas. Sin duda. O sea, recordemos el caso del congresista. Hecho, se sanciona, pero por el daño supuesto, ya está hecho, el daño es gravísimo y está hecho. A la institución. Pero recordemos, por ejemplo, el caso del congresista Urtecho cuando ocurrió en su momento. Yo, la verdad, no logro entender qué es lo que pasa por la cabeza de los congresistas que toman decisiones de esta naturaleza, de recortar el sueldo a los trabajadores o de hacer actos indebidos que finalmente se van a descubrir, se van a saber. Y yo creo que lo que ocurre en estos casos es la sensación de impunidad, ¿no? Muchos piensan que no les va a pasar nada, que de repente también piensan de que hay otros grupos que también hacen lo mismo y que no se les descubre, entonces todos continúan en esta misma situación, ¿no? Si termine usted. Sí, hay que sancionar drásticamente. Yo creo que no puede haber impunidad frente a un hecho tan grave como este, que no solamente daña, por supuesto, al partido, a la bancada, daña a la institución, a la institución y en general. Claro, pues es una afrenta. 5 casos de 5 congresistas. Es una afrenta al país. Que han saltado en los últimos tiempos. Sí. Y yo creo que pueden haber más. Bueno, uno tiende a pensar que si en tan poco tiempo, ajustando un poco, saltan 5 casos, ¿cuántos más podría haber? Pero como usted decía, este no es un mal reciente. Podemos retroceder prácticamente 20 años y encontramos casos en distintas conformaciones de la representación nacional donde se produjeron casos análogos, ¿no es cierto? Sí. Habida cuenta de la recurrencia de este problema, es el asunto del recorte de los sueldos a los trabajadores para beneficiarse, un tema que aborden ustedes en estos retiros que hacen cuando empieza la gestión parlamentaria, es decir, le dedica un acápite, porque está visto que es una tentación frecuente en los congresistas que resultan elegidos. Nosotros hemos tenido, inclusive cuando estuvimos en una inducción de parte de la Contraloría, hemos recibido información respecto a situaciones o circunstancias como estas de manera explícita, o sea... Ya, pero eso lo hace la Contraloría. Yo le preguntaba si ustedes, el partido, una vez que ya se quedan con... Bueno, lo hemos conversado, yo como vocera me he preocupado mucho de conversar en las
reuniones de bancada que tenemos o cuando he conversado con algunos congresistas, converso, digamos, regularmente con ellos, de decirles lo que podría estar ocurriendo cuando han surgido los casos de las otras congresistas que están en investigación. Bueno, me he acercado mucho y siempre, digamos, he tenido una calificación muy fuerte respecto a estos casos, pero veo de que en muchos de ellos la tentación, al parecer, es muy fuerte, que incurren nuevamente en esta circunstancia. Cuando usted dice que podría haber más casos, ¿lo dice, digamos, de manera meramente especulativa o porque tiene información de otros casos en proceso? Bueno, hay muchos comentarios siempre en el Congreso, especialmente en los últimos días, en donde se dice que hay muchos trabajadores, ex trabajadores, que están haciendo denuncias, cosa que me parece bien, ¿no? Porque creo tendría que haber una forma de que esas denuncias sean mientras que son trabajadores, porque de la otra forma, si aceptan el trato ilícito pues se prolonga en el tiempo, ¿no? Exacto, y no se sabe, ¿no? Finalmente... Entonces, me dice usted, hay rumores y versiones sobre otros congresistas, ¿no? U otras congresistas en la misma situación, ¿como cuántos? No tengo idea, pero sí sé de que por lo menos hay trabajadores que, digamos, están atreviéndose a denunciar, cosa que me parece saludable. Yo creo que debe abrirse más bien un canal de denuncias, que la presidencia, por ejemplo, podría establecer la posibilidad de que los trabajadores de manera formal hagan la denuncia, de repente en muchos de los casos guardando el anonimato que se requiere, pero también aportando pruebas que puedan en alguna forma demostrar que ese congresista está teniendo una conducta impropia. ¿Y no sería deseable que la propia señora Fujimori se pronunciara respecto de un asunto que daña tan severamente al partido y a la bancada? Bueno, nosotros, ayer ha salido el vocero de la bancada, hoy día nosotros estamos declarando en los medios, por supuesto haciendo también la precisión que en absoluto aquello que ha mencionado la señora Cordero en esos audios son destinados, que el dinero era para la campaña, para Kenji, para el presidente Alberto Fujimori. En absoluto eso es cierto. O sea, todo eso... Pero lo que yo le preguntaba es si había cuenta de todo esto, no sería deseable que la líder del partido, que por algo es la líder, tiene que liderar, se pronunciara sobre este problema severo. Seguramente se determinará en su momento, ¿no? Ella tomará la decisión si es que... ¿No le parece a usted conveniente? No, sí, claro que sí, ¿no? Siempre la voz de la lideresa del partido siempre es importante, ¿no? Siempre es pertinente. Pero ha habido otros casos, ya no de recorte de sueldos, sino, por ejemplo, acusaciones de maltrato a las parejas de congresistas, por ejemplo, el congresista Castillo, me parece, y también el hermano de la congresista Cordero, el congresista Cordero, que tiene el problema de la acusación de topo, pero también este que acabo de mencionar. Respecto de eso, no hemos escuchado tampoco pronunciamientos. Sí hemos nosotros iniciado acciones, por ejemplo, en el caso del congresista Cordero se le ha separado de manera inmediata. Hablaba de pronunciamientos de la señora Fujimori. Bueno, digamos, no ha habido en esos casos en especial, pero siempre, digamos, sabemos perfectamente qué es lo que piensa Keiko respecto a ¿No sería importante que en la medida que es una líder política... Sí, claro que sí. Quisiera saberle a los que no la conocen también lo que piensa respecto de un problema así. Sí, ha tenido pronunciamientos, sí, en momentos, digamos, relevantes, importantes, y creemos que ese podría ser uno de ellos. ¿En qué ha quedado la situación, ya que estamos hablando del congresista Cordero? En el caso de el procedimiento que se le sigue en la Comisión de Ética del partido, entiendo yo que están, digamos, en la etapa, exactamente no conozco en qué etapa, pero están dentro de ese procedimiento, dentro de los plazos que correspondan, y seguramente en su momento se han corrido traslado al congresista. El congresista ha ejercido su derecho de defensa con su abogado, que es el doctor
Elio Riera, y están todavía en ese, seguramente ya culminando, porque los plazos son cortos, y en cualquier momento seguramente conocemos los resultados de ese procedimiento que se inició ante... Y en el caso del congresista Castillo, ¿han hecho algo al respecto a propósito de eso? El caso del congresista Castillo está en la Comisión de Ética. Claro, pero ese es el Congreso. He preguntado a ustedes en la bancada y ustedes en el partido. En el caso del congresista Castillo no hay ninguna investigación en ética del partido, ¿no? Porque entiendo que hubo también... me parece algún tema que tiene que ver con el proceso judicial que llevaba alguna respuesta, ¿no? Exactamente no conozco, no recuerdo el tema, ¿no? Y la idea, me decía, volviendo al caso de la congresista Cordero, es también iniciar un proceso para una acusación constitucional, sí. O sea, es decir, una denuncia para ver si se transforma en acusación constitucional. Eventualmente eso puede terminar también en su reemplazo en el Congreso. Así es. Lo mismo para el caso de su hermano. Así es, sí. O sea, en realidad este hecho es gravísimo, o sea, es escandaloso. Lo que cambió la perspectiva para ustedes fue el audio. Sí, claro que sí. O sea, creo que el audio es absolutamente explícito de la conducta de la congresista Cordero. Y yo creo que sí hay que iniciar una investigación respetando el debido proceso, pero hay que hacerlo, ¿no? Vamos a otro asunto importante también antes de que el tiempo nos gane. La congresista Patricia Chirinos de Avanza País está tratando de llevar a los ministros de Interior y Justicia al Congreso a ser interpelados por su presencia en esta conferencia de prensa con el Ministerio Público y el Poder Judicial durante la incautación que tuvo como principal perjudicado, digamos, a Joaquín Ramírez. ¿Ustedes están de acuerdo con llevar esos ministros al Congreso? No lo hemos debatido al interior de la bancada, pero... nosotros ya nos hemos expresado en el sentido de señalar que podría haber ahí alguna interferencia con el Ministerio Público y el Poder Judicial y el Ejecutivo. Nos hemos pronunciado en el sentido que se debe respetar esa separación de poderes que debe existir. No hemos pensado de manera alguna en una interpelación a los ministros, ni tampoco una censura por ese tema en especial, ¿no? Bueno, censura es un paso posterior, pero interpelación, no, preguntarles por qué estuvieron ahí cuando no debían estar. ¿Cree usted que es suficiente con decirlo desde el partido? Nosotros sí, nos hemos pronunciado. Recomendarle a la señora Boluarte que los instruya. Pero también no quisiéramos, por ejemplo, que se piense de que hay algún tipo de persecución y que estamos haciendo o estamos teniendo un afán, digamos, de represalia por un hecho que nosotros hemos señalado. No quieren aparecer como defendiendo a Joaquín Ramírez, digamos. No, en realidad, digamos, creo que es suficiente con lo que nosotros nos hemos expresado. Creemos que el Ejecutivo debe tener el cuidado necesario, pero luego de ahí a que eso se convierta en una interpelación y que vayan al Congreso a dar cuenta de eso, la verdad me parece que no vale la pena. Ya han estado, por lo menos el ministro del Interior ha estado hace muy poco en una interpelación. Pero por otra razón. Claro, es por otra razón. Porque la semana pasada han estado aquí en el programa la ex congresista Cecilia Chacón, la ex congresista Marta Chávez. Cada una en su forma habría la interpretación o la posibilidad de que se pudiese interpretar, la posibilidad de que se interpretase lo que había ocurrido como un gesto de la señora Boluarte por acercarse a aquellos que ahora la desaprobaban, digamos, al atacar a Fuerza Popular. ¿Usted también comparte esa posible lectura de lo ocurrido? La verdad es que yo creo que hubo mucha torpeza de parte de los ministros. Creo que quisieron estar en un escenario en donde
creo que pretendían presentar una situación, digamos, como que un tema muy grande, ¿no? Que ellos querían ganarse indulgencias con Ave Marías ajenas. Con Ave Marías ajenas, sí. Es decir, querían salir en la foto y no sabían cuáles eran las consecuencias legales, pero el ministro de Justicia, digamos, Dios mío, si alguien tenía que saber cuáles eran las reverberaciones posibles de una foto así, tenía que ser él. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias a la congresista y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, por la entrevista. Buenas noches.